Bien, vamos a continuar con nuestro módulo de resistencias antimicrobianas. Para mí es un gran placer, un honor presentar al maestro Josep Mensa. Ustedes pudieron ver su biografía, pero además es una persona muy cálida y sencilla que tenemos mucho gusto en presentar. Doctor Josep Mensa, es para nosotros un gran honor tenerlo en este ASENCAI 2020. Bienvenido. Gracias, ante todo, gracias a doctora Sandoval por la amabilidad que has tenido de invitarme a participar en este congreso. Yo tengo que hablaros de infecciones por microorganismos gram positivos, actualización del tratamiento. Entenderéis que el tema es amplísimo y voy a limitarme a la infección producida por Staphylococcus aureus. E incluso dentro de la infección por Staphylococcus aureus me centraré en el tratamiento de la bacteriemia. Entenderéis que revisar las biopelículas o las infecciones asociadas a biopelículas, que creo que se va a tratar el tema posteriormente, pues no se alargaría mucho. Las infecciones por aureus en las que el germen produce toxinas, como el síndrome del shock tóxico, pues también requerirían una explicación exclusiva para el tema, y revisar el tratamiento de la meningitis o endocarditis, estas situaciones en las que la localización es poco accesible al antibiótico, pues también requeriría una explicación específica. Voy a centrarme en la bacteriemia y fundamentalmente voy a responder a estas dos preguntas, es decir, ¿todos los betalactámicos son iguales para tratar un Staphylococcus aureus o realmente hay diferencias entre ellos? Y el segundo tema al que voy a tratar es monoterapia o asociaciones, es decir, ¿qué ventajas podemos sacar de asociar dos antibióticos en el tratamiento de una infección grave por aureus? En esta tabla, en la columna de la izquierda, están los antibióticos betalactámicos que se administran por vía parenteral, los más representativos, y en la derecha los que se administran por vía oral. Y en el centro está la actividad, la CMI, la condición mínima inhibitoria de cada uno de ellos frente a Staphylococcus aureus. Fijaros que en las dos líneas inferiores, donde figura cefixima, ceftibuteno y cefonicid, ceftacidima, esto lo vamos a suprimir porque realmente estas CMI son suficientemente altas como para que ya no consideremos su utilización en clínica. Sabéis que los betalactámicos son antibióticos tiempo dependientes y, por tanto, mantener una concentración de antibiótico por encima de 16 o 32 pues es prácticamente imposible, a no ser que caigamos en un efecto de toxicidad del fármaco. Y fijaros, cefadroxilo y cefalexina también lo hemos tachado porque por vía oral es difícil mantener estos 4 miligramos de CMI. El resto de antibióticos, uno podría pensar de que deberían ser probablemente iguales en su eficacia, porque ceftriaxona o cefotaxima puedes darlas a dosis suficientemente altas como para estar por encima de estos 4 miligramos durante todo el intervalo entre dosis. Sin embargo, en la práctica no ocurre así. Fijaros lo que la experiencia clínica que nos dice. En este trabajo, el autor analiza 541 pacientes que tienen bacteriemia estafilocócica y estudia la mortalidad a los 30 días según el tratamiento empírico que se le ha prescrito al paciente. Fijaros, oxacilina y cefazolina las junta y lo toma como referencia. La mortalidad de los pacientes tratados con cualquiera de estos dos antibióticos es referente y compara con esta mortalidad lo que se consigue con cefuroxima, lo que consigue con cefotaxima o ceftriaxona o con un betalactámico asociado a betalactamasa. Y observad que tanto ceftriaxona o cefotaxima, estas de tercera generación, como betalactámico asociado a un inhibidor de betalactamasas, tiene una mortalidad prácticamente del doble o por encima del doble, con una PE significativa. En el caso de cefuroxima, la mortalidad es numéricamente más alta, por la P no es significativa, pero este primer trabajo nos indica que tanto ceftriaxona como cefotaxima, como amoxiclavulánico, piperacina tazobactam, son peores antibióticos para tratar el aureus que oxacilina o cefazolina. En el siguiente estudio, los autores hacen un trabajo muy parecido, pero lo analizan la mortalidad a los 90 días de bacteriemias estafilocócicas tratadas con dicloxacilina, una penicilina isoxazólica. Veréis que esto es repetitivo, igual se utiliza dicloxa que flucloxacilina, las tres tienen una actividad prácticamente superponible. Pues bien, aquí 300 enfermos en la rama de dicloxa, 300 en la rama de cefuroxima y la mortalidad a los 90 días es significativamente superior para la rama de cefuroxima, es decir, dicloxacilina es superior en actividad a cefuroxima.
Es decir, volviendo a la tabla inicial, podemos decir que cefotaxima, ceftriaxona, cefepima o cefuroxima son peores antibióticos que cloxa y amoxicilina clavulánica o los inhibidores de beta-lactamasa también son inferiores a cloxa para infecciones bacteriémicas. El siguiente punto es, ¿y cloxacilina cómo se comporta respecto a cefazolina? ¿Cómo se comparan estos dos antibióticos? Pues curiosamente en la última década se han publicado más de una decena de estudios en los que los autores analizaban en experiencia clínica en pacientes con bacteriemia estafilocócica cómo se comportan cloxa y cefazolina. Y esto lo vais a ver aquí en este primer metaanálisis, un metaanálisis muy reciente, hace un par de años, en el que todos estos trabajos que figuran a la izquierda, en la que se compara cefazolina con una penicilina isoxazólica antiestafilocócica, los resultados en cuanto a mortalidad eran favorables a cefazolina. Es decir, la mortalidad global de todos estos trabajos es menor en los pacientes tratados con cefazolina respecto a los que recibían cloxacilina, que estarían aquí a la derecha de la diapositiva. Y cuando se analiza la toxicidad de ambos antibióticos, en este otro metaanálisis reciente del 2018, toxicidad renal, toxicidad hepática, fijaros, los datos favorecen a cefazolina, básicamente o sobre todo frente a toxicidad renal, en comparación con los de las penicilinas isoxazólicas. Es decir, cefazolina es mejor antibiótico, se comporta mejor que cloxacilina en la experiencia clínica. Luego veremos esto que puede explicarlo. Sin embargo, a pesar de que cefazolina es más activa que cloxacilina, en infecciones graves o que cursan con cargas bacterianas altas, como una endocarditis o una neumonía, el cefazolina tiene un problema. Fijaros, en esta diapositiva lo que se indica es cuando se testa la actividad de cefazolina frente a cepas de Staphylococcus aureus que producen beta-lactamasa de clase A o de clase C, o de tipo A o de tipo C, con el inóculo de 10 a la 5, que es la que utiliza habitualmente el microbiólogo, cefazolina tiene una CMI muy baja. Pero cuando estas mismas cepas se prueban en la derecha de la diapositiva, veis aquí con un inóculo de 10 a la 7, cefazolina tiene una CMI altísima. Es decir, esto es lo que se conoce como efecto inóculo. Es decir, la actividad pierde gran parte de su actividad. En cambio, otros antibióticos como ceftarolina, que aquí resaltamos en verde, con un inóculo bajo tienen una actividad intrínseca superior a la cefazolina, pero esa actividad intrínseca se mantiene cuando utilizas un inóculo alto, es decir, no tienen este efecto inóculo. Es decir, cefazolina, cuando la cepa de Staphylococcus aureus produce beta-lactamasa de tipo A o C, tiene un efecto inóculo importante. Eso se traduce en clínica en un fracaso o un posible fracaso del tratamiento. Fijaros, en este estudio, el autor toma 77 pacientes que tienen una bacteriemia por un aureus resistente, susceptible a meticilina, es decir, que lo puede tratar con un beta-lactámico, en este caso con cefazolina, y considera que tiene efecto inóculo a la cepa si la CMI es superior a 16 cuando lo testa con 10 a la 7. Esto se puede hacer con cierta facilidad en cualquier laboratorio de microbiología. Es decir, solicitarle de que mire, que haga la CMI con un inóculo más alto del que habitualmente se utiliza. Y fijaros, la mortalidad al séptimo día, con los 35 pacientes que tienen inóculo bajo, y comparado con el inóculo alto, al séptimo día no hay diferencia numérica, pero la P no es significativa. Pero a la mes, los pacientes con infección con un inóculo bajo mueren un 15%, tratados con cefazolina, pero en cambio fallecen un 39% cuando el inóculo es alto tratado con cefazolina. Así que es importante, cuando se utiliza la cefazolina y la infección tiene una carga bacteriana alta, sobre todo en endocarditis, el asegurarse de que no tiene efecto inóculo, por lo que si no la posibilidad de fracaso es más elevada. De manera que, con lo que venimos diciendo, cefuroxima y ceftriaxona son peores que cloxa y a su vez cloxa es peor que cefazolina. Y si analizamos los parámetros farmacocinéticos, la actividad intrínseca de cada uno de estos, veréis que cloxa es aparentemente más activo que cefazolina, CMI 0,5 frente a 2. Pero cuando uno analiza la CMI teniendo en cuenta esta alta capacidad, esta alta fijación proteica, en estudios ya antiguos, del año 64-70, la CMI se multiplica por 10, porque el antibiótico libre es muy pequeña la cantidad de antibiótico libre. Es decir, los dos inconvenientes de cloxacilina, es una CMI que es más alta de la que aparentemente encuentra el microbiólogo en el laboratorio, una vida media muy corta que obliga a dosificación cada 4 horas y una fijación proteica, como decíamos, que bloquea o parte deja poco antibiótico libre para ser activo.
Cefazolina tiene una fijación proteica alta, pero a partir de la fijación a proteínas incomoda o perturba el antibiótico a partir de 80 para arriba, 80% para arriba. Por debajo de 80% influye poco la capacidad, la fijación. La toxicidad renal es quizá el factor más importante, sobre todo cuando veremos luego cuando cloxa se asocia a vancomicina, entonces la toxicidad renal es mucho más importante. El siguiente punto es, ¿y cómo se comportan estos dos frente al ceftarolina o ceftobiprol, las cefalosporinas de quinta generación? Fijaros, estas cefalosporinas son tanto o más activas que la cloxa, con CMIs incluso en el caso de cefazolina con 0,25 más bajas, tienen vida medias más prolongadas, que permiten una dosificación más cómoda cada 8 o cada 12 horas, y tiene una fijación proteica muy baja, es decir, una fijación proteica está en menos del 20%, es decir, que casi todo el antibiótico está libre y además es más activo. No tienen efecto inóculo, como hemos visto antes, y además son activas frente a estafilococo resistente a meticilina, ¿no? Esto es importante porque, fijaros, este estudio pongo aquí un interrogante porque no hay experiencia clínica que nos diga que ceftarolina o ceftobiprol pues son mejores que cefazolina, a pesar de que su actividad intrínseca y sus parámetros farmacocinéticos han hecho exponer de que sí lo son. Fijaros, en este trabajo publicado recientemente en el Lancet, en el mes de septiembre, los autores toman 21.000 pacientes con bacteriemia, lo recogen de 131 hospitales y analizan qué ocurre si el clínico en el tratamiento empírico inicial se equivoca, yerra en el tratamiento. Y fijaros, lo separan por microorganismos, áureos, estreptococo beta-hemolítico, enterococo, enterobacterias y no fermentadores. Tenemos aquí la pseudomonas, la cinetobacter. Pues el que se perjudica más, es decir, cuando uno elige un antibiótico que es discordante, dice que no acierta en el tratamiento porque el paciente tiene un MRSA, un meticilin resistente, o tiene un aureus y no lo tratas, el peor es el estafilococo aureus. Es decir, no acertar en un aureus, una bacteriemia por aureus, es mucho más grave que no acertar en una bacteriemia por pseudomonas o por una enterobacteria, según este estudio. La experiencia que tenemos con ceftarolina, ya he dicho que no había estudios comparativos, la experiencia randomizada, aleatorizada, que podemos, totalmente fiable, procede de los estudios de Canvas, de los estudios de pivotales del fármaco, en infección de piel y partes blandas. Se cubrieron 400 enfermos en la rama de vancomicina Aztreonam frente a ceftarolina. Fijaros que las diferencias son significativas y favorables a ceftarolina, no solo en aureos en global, sino sobre todo en el meticilin sensible. Es decir, fijaros, la diferencia es, evidentemente, frente a vancomicina no tiene interés, porque la vancomicina sabemos que es inferior a cloxa, inferior al beta-lactámico. En estos pacientes había un número muy pequeño de bacteriemias, aunque la diferencia era numéricamente muy importante a favor de ceftarolina, el número es pequeño como para que este resultado sea significativo. El siguiente punto del que os quería hablar es de la posible asociación de antibióticos. Sabéis que la bacteriemia estafilocócica, junto con la candidemia o la fungemia, son dos situaciones en las que es necesario repetir los cultivos seriados para confirmar la negativización del cultivo. Y en el caso de la bacteria estafilocócica, muy a menudo al segundo, tercer, cuarto día de tratamiento antibiótico, el paciente sigue bacteriémico. Este autor, Sacoulas, recoge 26 pacientes, 20 de ellos con meticilin resistente, estafilococo meticilin resistente a meticilina, y al 10º día seguían todavía de media, seguían bacteriémicos. Los pasa, adapto ceftarolina y en 2 días desaparece la bacteriemia. Esto era en el año 2014, recientemente, este pasado año, se ha publicado un trabajo en el que se comparaba lo mismo. Se tomaban 58 pacientes que trataban con dapto ceftarolina por persistencia de la bacteriemia y lo comparaban con 113 que seguían con el tratamiento estándar con vancomicina escalando a otros antibióticos. Y fijaros, cuanto más se tarda en iniciar dapto ceftarolina, más tiempo dura la bacteriemia. Es decir, los datos eran muy claros a favor de que un tratamiento precoz con daptomicina, ceftarolina, reducía la duración de la bacteriemia más precozmente. El trabajo quizá más representativo, más significativo, más importante es este de Jeriak, publicado este último año, en el que el autor randomiza los pacientes con bacteriemia por meticilin resistente, la randomiza a tomar daptomicina junto con ceftarolina o la asociación, o tomar monoterapia, la mayoría de ellos con banco. Fijaros, la serie es pequeña, 40, 17 están en la primera rama, 23 en la segunda, y de ellos la mayoría toman vancomicina.
Y es pequeña porque el autor detiene el trabajo al llegar al paciente 40 por lo siguiente hecho. Los pacientes que tomaban la asociación de daptoceftarolina no fallece ninguno en los 2 meses de seguimiento. Y los pacientes que toman monoterapia con banco o 2 de ellos con daptomicina tienen una mortalidad de un 26-30%. A la semana había un 26% de mortalidad en monoterapia al mes y a los 3 meses, una mortalidad del 30%. De modo que a los autores no les parece ético seguir con el trabajo, lo detienen aquí con una muestra que se les ha criticado, pues, de que quizá evidentemente era escasa. Claro, es que además de la mortalidad, cuando se analiza cuál era la eficacia, la eficacia clínica, en el lado de la combinación hay un fracaso, y este fracaso se debe a que se produce cuando se desescala, es decir, cuando se pasa a monoterapia. Y en el lado de la monoterapia hay 3 fracasos clínicos, aparte de los muertos, y estos 3 fracasos clínicos se recuperan se pasa a tratamiento combinado y estos enfermos se recuperan con el tratamiento combinado. Recientemente, este último mes, en el Antimicrobial Agents Chemotherapy, se publica un metaanálisis en el que los autores analizan el tratamiento con un beta-lactámico asociado a vancomicina o daptomicina frente a la monoterapia. Y fijaros, toman 3 trabajos que son randomizados, junto con 12 trabajos retrospectivos, total suman 2.500 pacientes, y la combinación, dicen, cuando analizan el fracaso clínico, la tasa de bacteriemias recurrentes, la persistencia de la bacteriemia, la duración de la bacteriemia, en todos ellos es significativa la asociación de banco o dapto más beta-lactámico. Pero no hay diferencias en mortalidad, y la diferencia en la mortalidad solo está en el subgrupo de pacientes que toman dapto más beta-lactámico, que realmente es ceftarolina. En este grupo de pacientes que es dapto beta-lactámico es donde la mortalidad además se reduce. No creo que vaya a tener tiempo de explicaros el trabajo muy interesante que explica el por qué a veces la de beta-lactámico fracasa asociada al glucopéptido, porque las toxicidades de cloxa y de banco se multiplican y probablemente los pacientes mueren más por toxicidad renal que por falta de eficacia del tratamiento. Hay 2 estudios de este último año que no se incluyen en este metaanálisis que acabamos de analizar. Un estudio se publica en el Clinical Infectious Disease y otro en el JAMA. Y estos 2 estudios dicen que la asociación de beta-lactámico más glucopéptido más daptomicina no encuentran mejoría. Estos estudios tienen que analizarse con detalle. Voy a pasar a la última diapositiva y luego volveré al estudio porque así no me voy a extender de tiempo en algo que no... Es decir, la conclusión de cuál sería nuestra recomendación de tratamiento de la bacteriemia estafilocócica, y luego vuelvo a los 2 estudios previos y así no consumo los 20 minutos que se me han facilitado. El tratamiento empírico inicial de la bacteriemia estafilocócica, el estafilococo cuando produce bacteriemia, el paciente está grave, aunque clínicamente no lo esté, la situación es grave. El tratamiento inicial debería contemplar la asociación de dapto, preferiblemente con un beta-lactámico, ceftarolina o cefazolina. La mayor experiencia está con ceftarolina. Y si no se dispone de daptomicina o no se dispone de ceftarolina, la segunda alternativa sería vancomicina más cefazolina. Evidentemente, si el paciente tiene neumonía, añadir daptomicina no tiene aquí más interés, o infección del sistema nervioso central, la difusión de dapto aquí es baja, pasaríamos quizá al linezolid o banco. Y en caso de que utilicéis vancomicina, hoy cada día me queda más claro de que nosotros no utilizamos banco, pero si lo utilizáis hay que ir a perfusión continua, al menos durante el primero o segundo día, si quieres mantener una concentración sérica por encima de 15, entre 15 y 20, y no ser nefrotóxico. Y cuando el paciente se estabiliza y los hemocultivos se negativizan, uno puede pasar, si es un meticin sensible, a cefazolina o ceftarolina, y si es un meticin resistente, pues a ceftarolina o dapto, cualquiera de ellos 2. En monoterapia, y considerar si el paciente no tiene metástasis sépticas y solo ha tenido una bacteriemia, considerar el posible paso a vía oral con line, tedizolid. Si los tratamientos van a ser largos, que cuando hay metástasis sépticas hay que pasar a tratamientos más tolerables que el diazolid, como puede ser cotrimoxazol, doxiciclina o clindamicina, que figuran aquí abajo, y siempre, como sabéis, hay que completar, si no hay endocarditis, si no hay bacteriemia, completar 2 semanas de tratamiento. Me queda un último minuto y volvería simplemente a comentaros algo muy brevemente sobre este trabajo del JAMA.
que aparece que se publica en el año 2020, este mismo año, en el cual comparan vancomicina o dapto más cloxa o cefazolina frente a monoterapia con banco dapto. Y los autores concluyen la mortalidad a los 14, 42 y 90 días, lo tenéis aquí resaltado en rojo, es la misma, si no hay diferencias de mortalidad. Y cuando analizan los días de la duración de la bacteriemia, curiosamente, la ventaja está en la asociación. Si la asociación reduce la duración de la bacteriemia, pero no reduce la mortalidad de estos pacientes. Fijaros que el grado de lesión renal de ambas ramas, es decir, en la rama de monoterapia un 6% y en la rama de asociación un 23%. Y los autores concluyen, el tratamiento del meticilin resistente con un antibiótico antiestafilocócico asociado a vancomicina no reduce la mortalidad, la bacteria, cuando se miren todos estos parámetros conjuntamente, no es beneficioso. Pero fijaros, cuando uno se introduce con más detalle en el trabajo, se da cuenta de que en la rama de comparación todos tomaban banco, es decir, solo había el 98% tomaban banco, no había daptomicina, y tomaban banco con cloxacefazolina, y en la rama de monoterapia tomaban solo vancomicina. Y fijaros que la mortalidad de esta serie es muy baja, es decir, de vancomicina sola, es decir, eran pacientes que tenían, la mayor parte de ellos tenían infección de un catéter venoso, que retiras el catéter y la mortalidad es prácticamente muy baja. Y sobre todo, lo más importante es que la lesión renal estaba en los pacientes que tomaban flucloxa o cloxa asociada a la banco. Es decir, 27% de estos pacientes tenían toxicidad renal. Es decir, y en cambio en la rama de cefazolina más banco no la había. Es decir, en la conclusión, ahora ya me estoy pasando de tiempo, ya no sigo con el segundo trabajo, pero la conclusión de este primer trabajo que os presentaba es que vancomicina asociada a cloxa no es mejor que banco sola. Pero lo que no dice este trabajo es que dapto o banco asociada a cefazolina no puede sacar la conclusión de que es mejor que o es peor que la monoterapia. Nancy. Muy bien, muchas gracias, doctor. No he oído ninguna campana, ¿eh? No sé si teníais que avisarme, pero... Doctor Mensa, exactamente en su tiempo, pero igual para usted no hay campana. Bueno, me he avisado de antes. No pasa nada. Continuamos con el programa. Para mí, la verdad es que ha sido un gusto escucharle y es grato presentar a la siguiente ponente. Es la doctora Luisa Zorli. La doctora Luisa Zorli nos hablará de la actualización en tratamiento de infecciones asociadas a materiales protésicos, pero además de ser una excelente infectóloga, debo decir que es amiga y mentora y realmente para mí es un gran gusto presentarla porque es mi maestra y alguien a quien yo aprecio y admiro mucho. Cuando iba a decir que cuando sea grande quiero ser como ella, pero ella no es tan grande. Entonces, Luisa, bienvenida a nuestro Asencay. Adelante, por favor. No sé si podéis ver la presentación. Me está pasando como antes. Ahora miramos tu pantalla, Luisa. Es que me está pasando como antes. Que no me... ¿Sí te permite share screen? Sí, me permite share screen. Antes hemos conseguido subirla, pero ahora no la veo. Bueno, la tengo yo acá. Si la puedo subir. No sé si lo ves. Porque además la doctora Luisa Zorli ha sido muy cumplida y la ha enviado vía electrónica. ¿La puedes compartir tú, Nancy? Sí. Venga, por favor. Vamos a ver, Gustavo. No la veo yo, Nancy? Un momento. Venga, si me ayuda, por favor. La tengo acá. Luisa dice que solo coloques la presentación, me dicen. Si es que lo estoy haciendo, si es que la tengo... Y lo hemos hecho antes y ahora no me deja. Bueno.
Share screen. Es que me está compartiendo algo que no debería. ¿Ustedes tienen mi presentación, Nancy? Sí, Luisa, no te preocupes, ahora la están recuperando, es que la tengo en Google Drive. Ahora acá está, en el chat, por favor, descargar. Así la puedo pasar yo acá. Bien, Luisa, pero tranquila que esto es un envío, así es que tenemos... Momento, creo, a ver, ahí va, ahora Ahí sí, va. sí, yo creo que ahora sí. ¿Sí? Sí, ahí está, vamos a la primera, Luisa. Vale, perdón. No, no pasa nada. Para nosotros es un gran gusto recibirte. Bienvenida a este Asencay 2020 con todas sus situaciones que el huracán de aquí muy cerca también nos tiene. Vale. Bien, bueno, no, me he pasado directamente a la segunda diapositiva, no puedo pasar a la primera. ¿Puedes colocarla, por favor, en modo presentación? Yo diría... No puedo, Nancy. No, problema, está ahí. Espera un momento. No pasa nada, Luisa, estamos en tiempo y vamos ahí bien. Muy bien, ahí está, perfecto. ¿Sí? ¿Vale? Adelante, Luisa, estamos en tiempo, tú tranquila, ¿sí? Vale, espera que trato de... Vale, pues bueno, perdonad por esta incidencia técnica, ¿vale? En primer lugar, muchas gracias a la organización y muchas gracias, Nancy. Es un placer estar en este evento y sobre todo estar contigo otra vez compartiendo pues tiempo y un poquito de lo que nos gusta, que son las infecciones. Muchas gracias de verdad. Bueno, a mí Nancy, que ha trabajado con nosotros en el Hospital del Mar, me pidió una actualización sobre las infecciones protésicas, pero me dijo que lo que interesaba es que yo me centrase en transmitir nuestra manera de trabajar, ¿vale? Yo entiendo que muchas veces en los hospitales en los que no está instaurado un circuito de trabajo con los traumatólogos, sobre todo, puede resultar complicado. Yo voy a tratar de explicarles nuestra experiencia y cómo hemos conseguido tener un equipo que funciona, creo que con bastante eficiencia. La infección protésica es diferente a muchas de las infecciones que tratamos porque nuestro objetivo final no va a ser solo poner antibiótico y curar la infección, sino que además aquí tenemos que aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad de la articulación, y para ello no es suficiente el antibiótico. Por lo tanto, no nos queda otra que funcionar en equipos multidisciplinares, donde va a ser básico que existan cirujanos expertos en el tratamiento de infecciones. No nos sirve cualquier cirujano. Yo creo que el cirujano que entra a operar tiene que ser una persona experta. Médicos infectólogos que también tengan formación en infecciones osteoarticulares, microbiólogos que estén, tengan experiencia en el trabajo y en el procesamiento y en la lectura de las muestras que les llegan desde el hospital. Cirujanos plásticos, nosotros tenemos en el equipo cirujanos plásticos y su papel es más relevante del que podíamos pensar a priori. Y, por supuesto, enfermería especializada, ¿vale? Trabajamos también con fisioterapeuta y nosotros en concreto tenemos el placer de contar con un farmacéutico en el equipo que, bueno, hace asesoramientos acerca de pues, dosificaciones de fármacos, toxicidades, etcétera. Entonces, ¿qué es diferente en la infección osteoarticular o en la infección protésica, aparte de los objetivos de tratamiento que ya hemos dicho? Pues lo que la hace diferente es esto que pueden ver ustedes en sus pantallas, que es el biofilm, que es lo que nos va a complicar un poco el tratamiento. Y el biofilm, la manera que tiene de complicarlo, si pueden ver aquí, no sé si se me activa el vídeo, va lento. ¿Ven ustedes el vídeo o voy yo que va lenta? Bueno, no se está activando, ¿verdad? ¿Hola? Bueno, no sé si lo ven aquí. Esto no he podido activar el vídeo. Aquí les presento un biofilm, ¿vale? Y es la manera que tienen de organizarse las bacterias cuando llegan al material protésico.
Entonces, las bacterias se van organizando entre ellos de forma que se quedan envueltas en una matriz polimérica donde va a ser muy difícil que actúen los antibióticos y también que actúen los mecanismos de defensa natural como pueden ser los anticuerpos. Pero es que además de eso no es lo mismo actuar aquí al principio cuando el biofilm está inmaduro que actuar aquí atrás cuando el biofilm ya está maduro. Y por lo tanto tendremos que utilizar diferentes estrategias de tratamiento, tanto quirúrgico como médico, en función del momento evolutivo de la infección. Vamos primero a empezar por el diagnóstico, sabiendo ya de estas dificultades, y el diagnóstico tampoco está fácil, porque como ven en estas imágenes, cuando nos encontramos una rodilla como esta, con pus en su interior, el diagnóstico es muy fácil. Cuando nos encontramos una radiografía con este aflojamiento también es muy fácil, pero las cosas no siempre son así. Y en cuanto a criterios diagnósticos, pues tampoco no todas las sociedades científicas pues tienen los mismos, pero sí que en lo básico estamos de acuerdo. Aquí les he puesto dos ejemplos, uno son la Sociedad Americana de Osteomuscular y la otra las de la ITSA, y sí que estamos de acuerdo que necesitamos al menos o sea, si hay una fístula, el diagnóstico de infección está hecho, y también está hecho cuando tenemos al menos 2 cultivos de tejido positivos o cultivos de líquido sinovial positivos para el mismo microorganismo. Aparte de eso, las 2 clasificaciones incluyen criterios serológicos, como podría ser la PCR o la VSG elevadas, el recuento de leucocitos elevados en líquido sinovial, el recuento de polimorfonucleares y la anatomía patológica, la histología. Pero estos son criterios menores y se necesitarían 4 de estos criterios para hacer el diagnóstico de infección. Lo mismo en los criterios de la ITSA y en los últimos 2 años, hace 2 años, aparecen estos criterios en el Consenso de Filadelfia, donde a través de un estudio retrospectivo de 16 años en 3 hospitales de referencia, pues aparecen estos nuevos criterios que son validados posteriormente de forma prospectiva, o sea, es un estudio bien hecho, pero nuevamente, como ustedes pueden ver, los criterios mayores son la presencia de 2 cultivos positivos para el mismo microorganismo o la presencia de una fístula que comunique con la articulación. Estos serían los criterios mayores y dentro de los criterios menores pueden ver que tenemos unos criterios preoperatorios en azul y unos intraoperatorios en color lila, y dentro de los preoperatorios tenemos criterios serológicos como son la PCR elevada o la velocidad de sedimentación globular elevado. Estos autores incluyen también el dímero D, y a nivel de líquido sinovial tenemos como criterios nuevamente recuento elevado de polimorfonucleares y de leucocitos, una alfa-defensina elevada y una PCR elevada en el líquido sinovial. Ustedes pueden ver que cada uno de estos criterios tiene un score, y cuando este score, este puntuaje está por encima de 6, el diagnóstico de infección es seguro. Cuando está entre 2 y 5 es posible y nos tendríamos que ir a confirmar el diagnóstico con muestras intraoperatorias, y cuando está entre 0 y 1 se considera que no está infectada. Entonces, si nos vamos al intraoperatorio, aquí los criterios serían la histología positiva, la presencia de pus y la presencia de un único cultivo positivo. ¿De acuerdo? Estos son los criterios con los que nos movemos, más los de la primera diapositiva que los de esta, porque no todos los laboratorios, y nosotros, por ejemplo, no utilizamos la alfa-defensina ni la PCR en el líquido sinovial. En definitiva, este sería el algoritmo diagnóstico. Yo lo que les quería recalcar de aquí es que, por favor, el diagnóstico microbiológico es muy importante y sería muy importante llegar tanto a la artrocentesis como a la cirugía sin que el paciente haya recibido antibióticos previamente. Obviamente, si se trata de una infección aguda o una hematógena con un paciente séptico, habrá que poner antibióticos, pero si no es así, hay que diferir el inicio de antibióticos hasta haber realizado los cultivos. Primer mensaje importante, y que hay que hacer que se queden con él los traumatólogos. Una vez hemos hecho el diagnóstico, hablaremos de las opciones médicas y quirúrgicas que tenemos. Obviamente son infecciones difíciles de tratar y lo fácil sería retirar la prótesis, pero después esto tiene que venir seguido de una nueva implantación.
¿qué estrategias tenemos a día de hoy o son las que más utilizamos? El denominado DAIR, que son las siglas en inglés de desbridamiento, antibiótico y retención del implante. El recambio protésico, ya sea en un tiempo o 2 tiempos, y dentro de 2 tiempos actualmente diferentes estrategias. Se puede hacer un recambio en 2 tiempos llamado corto, que después hablaremos de él, más largo. O en el caso de que por lo que sea la opción quirúrgica no se contemple por condiciones del paciente, generalmente lo que se llama un SAT, que es tratamiento antimicrobiano supresor, que no deja de ser dar un tratamiento antibiótico largo, de mucho tiempo, para mantener la infección controlada, pero sabemos que no con una intención curativa. Y obviamente esto acompañado de antibióticos con buena actividad antibiofilm, que es lo que hemos dicho que no marcaría el manejo y el outcome de estas infecciones. Factores a tener en cuenta, muy importante es la prótesis, ¿vale? ¿Cómo está esa prótesis? ¿Está bien para dejarla en el sitio y poder hacer un DAIR? ¿Está aflojada, en cuyo caso tendríamos que cambiarla? Y muy importante, el tiempo que ha pasado desde que hemos colocado la prótesis y el tiempo de evolución de los síntomas. Esto será muy importante, pero también las condiciones del paciente, las expectativas de ese paciente, sus deseos de volver o no a caminar. Importante también los microorganismos que aislemos y las posibilidades de tratar esos microorganismos con antibióticos que tengan actividad frente al biofilm y el riesgo quirúrgico del paciente. Y con todo esto nos haremos una composición y decidiremos cuál es el mejor tratamiento para el paciente. En cuanto a la prótesis que decíamos antes, primero vamos a clasificar esa infección, y las infecciones que utilizamos a día de hoy siguen siendo la clasificación de Tsukayama, que ya es de finales de los 90, que clasifica las infecciones básicamente en posoperatorias precoces, cuando llevan menos de un mes la prótesis colocada, las tardías a partir del mes y las agudas hematógenas. O la clasificación de Zimmerli, que contempla las precoces hasta los 3 meses, después tenemos las retardadas entre los 3 meses y los 2 años y las tardías. Y en función de esto, pues generalmente eso será suficiente para decidir el tratamiento quirúrgico, el abordaje quirúrgico. En las hematógenas y en las precoces, si la duración de los síntomas es menor de 3 semanas, el implante es estable, los tejidos de alrededor están en buenas condiciones, y tenemos antibióticos con buena actividad antibiofilm, vamos a pasar a la estrategia denominada DAIR, como les he dicho, que consiste en la retención del implante y a tratamiento antibiótico. Si no se cumple esto, estaremos en esta segunda parte y tendremos que cambiar el implante. ¿Cuándo nos planteamos recambio en 1 o 2 tiempos? Pues en el momento actual esto está controvertido. Hay centros, y el mío es uno de ellos, que son muy pro recambio en un tiempo, con muy pocas excepciones, porque realmente la literatura que existe al respecto dice que no hay grandes diferencias entre hacer un recambio en un tiempo y en 2 tiempos, y hacer un recambio en un tiempo le evita una segunda cirugía al paciente, pero hay otros centros que son más conservadores, y para hacer el recambio en un tiempo tienen que tener unas condiciones, que es que los tejidos de alrededor de la prótesis estén en buenas condiciones, y sobre todo que tengamos microorganismos no difíciles de tratar, o sea, no contemplan un recambio de un tiempo en un MRSA, no contemplan un recambio de un tiempo en bacilos gram negativos multiresistentes y, por supuesto, en enterococos y en hongos. Pero vaya, esto es en función del centro, y creo que es un tema que actualmente no está resuelto. Dependerá mucho del equipo quirúrgico y de sus preferencias, ¿vale? Y otra cosa que tampoco no está resuelta, sobre todo en la cirugía de recambio protésico, ya sea en un tiempo o en 2 tiempos, es el tiempo de tratamiento antibiótico. Aquí les pongo este ejemplo, que es el que usan el grupo del doctor Trampuz en el grupo del ProImplant Foundation, que ellos a todas las cirugías les alargan el tratamiento antibiótico hasta 12 semanas. Ven que en el recambio en 2 tiempos, después del recambio protésico, hacen 2 semanas endovenoso y 10 oral. En el recambio en 2 tiempos, 2 semanas de endovenoso, 4 semanas vía oral, y siguen dando tratamiento antibiótico después del implante de la prótesis. Y después está lo que, por ejemplo, se hace en España, el grupo español, el de estudio de infecciones subarticulares. Nosotros en el recambio en 2 tiempos contemplamos un tratamiento de 6 semanas desde la extracción de la prótesis
hasta la retirada del espaciador y colocación de la nueva prótesis, y después, una vez colocada la nueva prótesis, solo mantenemos tratamiento antibióticos hasta disponer de los resultados de los cultivos intraoperatorios, que si son negativos no seguimos tratamiento antibiótico. Otro punto de suma importancia, yo creo que el más importante, es la obtención de muestras microbiológicas, ¿vale? Una vez hemos planificado qué cirugía tenemos que hacer, cuando vayamos a la cirugía tenemos que decirle al traumatólogo qué muestras queremos. Obviamente sería muy interesante tener una punción articular previa a la cirugía y hay que pedírselo e intentar hacerla siempre, y dentro del quirófano le pediremos por lo menos 5 muestras de tejidos y el cultivo o bien de la prótesis cuando quitamos toda la prótesis, o bien del espaciador en el momento que quitemos el espaciador de cemento, o bien de las partes móviles en el caso de que vayamos a un DAIR y lo único que se recambie sean las partes móviles de esa prótesis. ¿Y cómo podemos hacer para facilitarles la vía? ¿Qué muestras les diremos que envíen? Miren, en cuanto a la punción preoperatoria, nosotros asumimos que ellos necesitaban mucha ayuda, les colgamos esta diapositiva en la consulta de los traumatólogos y les decimos exactamente qué queremos. Necesitamos un tubito lila de ETA para hacer el recuento celular, un tubo de Bactet pediátrico con 2 mililitros para hacer los cultivos microbiológicos, y después, si nos sobra, ya haremos cristales y enviaremos incluso la jeringa micro. Y todo esto se lo ponemos en una bolsa, estos 4 tubitos, y ellos ya saben que tienen que utilizar esto, y la verdad es que nos está funcionando y que no tenemos los problemas de siempre, que siempre faltaba alguna muestra, no llegaban a micro, o sea, es una forma de facilitarles el trabajo a los traumatólogos, ¿vale? Y una vez en el quirófano, pues les pedimos que nos envíen o bien la prótesis o bien las partes móviles en estos contenedores estériles que ven aquí, y por lo menos 5 muestras de tejido periprotésico, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestro hospital utilizamos la sonicación. Esto es un método que lo que hace es desprender el biofilm con más facilidad, siguiendo este procedimiento, ¿vale? Primero añadimos una solución de Ringer a la prótesis o a los componentes móviles, después hacemos un vórtex y finalmente sonicamos, que no deja de ser aplicar una de ultrasonidos para desprender el biofilm. Y estos son, ¿no?, las diferencias o lo que pasaría, la diferencia entre lo que es un cultivo del tejido y lo que obtendríamos con el líquido del sonicado. ¿Es imprescindible la sonicación? Pues cuando ves esta diapositiva, pues posiblemente dirías, wow, ¿no? Esto es la biopelícula, esto es lo que queda en la prótesis después de haberla rascado y esto es después de sonicar. Pero realmente, cuidado, porque esto es engañoso. Aunque el artículo que habló de la sonicación, el New England del 2007, dijo que la sensibilidad era muy superior a la de los cultivos de tejidos, fijaros aquí que esto solo es cierto cuando enviamos pocas muestras al laboratorio, porque si llegamos a enviar 5 muestras de tejido, la sensibilidad del cultivo de estas 5 muestras está muy cercana a la de la sonicación del implante. ¿Cuándo, en mi opinión, es útil la sonicación? Cuando el paciente llega a quirófano habiendo recibido tratamiento antibiótico en los días previos, como se demuestra en esta gráfica. Por lo tanto, la sonicación es una herramienta más, pero no es necesaria. Lo que sí que es necesario es que lleguen esos 5, por lo menos 5 muestras de tejido periprotésico. Y una vez tenemos las muestras cogidas, ¿qué podemos esperar del laboratorio? ¿No? De los cultivos, de esos cultivos. A día de hoy, esto es un trabajo que se hizo en España, es un trabajo multicéntrico en el que se recogieron, como ven, todos los cultivos protésicos de los hospitales participantes entre el 2003 y el 2012, y con más de 3.000 prótesis analizadas, lo que nos damos cuenta es que la evolución en el tiempo, los cocos gram positivos se mantienen más o menos iguales, pero hay una tendencia estadísticamente significativa al aumento de infecciones por bacilos gram negativos. Y no solo eso, que vemos aquí en rojo que a lo largo de los años ha habido una tendencia al aumento de las infecciones por microorganismos gram multiresistentes, a expensas sobre todo de un aumento de bacilos gram negativos multiresistentes. O sea, dato a tener en cuenta de cara a planificar un tratamiento empírico. Y cuando vemos la misma cohorte analizada por microorganismos en función del tipo de infección, lo que hablábamos antes, postoperatoria precoz, aguda, hematógena o crónica, nos damos cuenta que en las tardías lo que predomina son los estafilococos coagulasa negativos.
El aureus predomina más en las precoces y en las agudas hematógenas, y si nos centramos en los bacilos gram negativos, mucho más frecuentes en las posoperatorias precoces, como era de esperar. Nuevamente aquí, microorganismos multiresistentes, tanto el MRSA como los bacilos gram negativos multiresistentes, más frecuentes en infecciones agudas postquirúrgicas. Y de cara al tratamiento, principios básicos. Yo creo que una vez entendemos el biofilm, sabemos cómo hay que actuar en cada momento. Cuando estamos en una infección aguda con bacterias en fase planctónica replicándose, aquí beta-lactámicos, que son lo que nos, junto con el bisturí del cirujano, nos va a ayudar a controlar la infección. Sin embargo, cuando estamos aquí con biofilm maduro, necesitamos la ayuda de otros antibióticos, como son la rifampicina en el caso de los cocos gram positivo, quinolonas y colistina en el caso de BGNs, e incluso fosfomicina en los bacilos gram negativos multiresistentes. Entonces, estos son los principios, como les decía, después del desgranamiento, antibióticos con buena actividad contra bacterias en fase de replicación, que son los betalactámicos, lipopéptidos y glicopéptidos, y preferentemente vía endovenosa hasta disponer del antibiograma y ver que podemos hacer un switch a tratamiento antibiofilm. ¿Cuáles son las recomendaciones? He elegido estas, son las de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. No me voy a meter en ello. El doctor Mensa ha explicado ya el tratamiento del Staphylococcus aureus y no hay grandes diferencias en cuanto al tratamiento empírico. Al contrario, utilizamos los mismos principios que utilizamos en las bacteriemias, y sí que decir que cambiará las combinaciones y el tiempo de tratamiento endovenoso en función de si tenemos buenos antibióticos antibiofilm, como es la rifampicina, o no los tenemos. No me voy a detener en la diapositiva porque creo que no vamos bien de tiempo, pero simplemente decirles que atentos cuando no podemos acompañar el tratamiento secuencial con rifampicina, porque entonces sí que tendremos que hacer tratamiento endovenoso quizá más larga y algunas combinaciones a las que no estamos acostumbradas, como puede ser levofloxacino más linezolid, para mejorar la actividad antibiofilm. ¿Vale? Lo mismo tratamiento secuencial del estreptococo. Aquí no tenemos buenos antibióticos antibiofilm, pero en trabajos observacionales, todos ellos retrospectivos, parece ser que la asociación de rifampicina puede ir bien. Enterococo fecalis estamos utilizando la misma combinación que en bacteriemias, AMPI y ceftriaxona. No tenemos buenos antibióticos antibiofilm y por lo tanto esas infecciones nos dan, requieren tratamiento quirúrgicos repetidos. Y decir que en el caso de los bacilos gram negativos, una vez superado la fase aguda con betalactámicos, lo que tenemos que utilizar aquí es, cuando pasamos al switch a vía oral, ciprofloxacino, y cuando no disponemos de ciprofloxacino, la alternativa es el betalactámico más colistina o betalactámico más fosfomicina. El seguimiento también es importante de estos pacientes. Nuestra experiencia es que es muy útil que este seguimiento lo siga haciendo el mismo equipo multidisciplinar. Nosotros tenemos una consulta con un médico infectólogo más un traumatólogo más enfermeras especializadas. Lo seguimos conjuntamente hasta el final del episodio y aquí no solo hay que monitorizar la evolución clínica, sino también las toxicidades de los fármacos, porque muchas veces los pacientes no los toleran bien y tenemos que hacer ajustes de tratamiento. Y para finalizar, pues insistir mucho en los equipos multidisciplinares. Muy importante el diagnóstico preoperatorio y la recogida de muestras intraoperatorias. Hay que trabajar mucho con los traumatólogos este tema y todo ello preferentemente y, como he dicho, sin tratamiento antibiótico previo. Recordarles a los traumatólogos que el mejor antibiótico que disponemos es su bisturí, y eso hay que hacérselo entender, y que nosotros, cuando les decimos tienes que abrir esa articulación y operar y tienes que hacer esto, nos tienen que escuchar, tenemos que trabajar conjuntamente, pero nos tienen que creer. Ellos son muy importantes en todo esto. Que es muy importante la elección del tratamiento antimicrobiano, por lo que les he dicho, porque hay que utilizar antibióticos no solo sensibles, sino que tengan actividad frente al biofilm, y hacer igual un seguimiento conjunto hasta el final del episodio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Solli. Ha sido un placer tenerla acá con nosotros con tan valiosa charla. Vamos a continuar con el doctor Roberto Guerri, de España. Él nos va a hablar acerca del manejo de los antimicrobianos en el paciente pluripatológico y en el anciano, algo que puede llegar a ser una pesadilla para nosotros.
Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allí, buenas noches aquí. La verdad es que es un placer y un honor poder compartir estos minutos con ustedes y agradecerles la invitación, pues eso, para compartir parte de nuestra experiencia y también para compartir conocimiento juntos. Como bien decía la doctora Chávez, vamos a hablar sobre el tratamiento antimicrobiano, el tratamiento antibiótico en pacientes pluripatológicos. Y la verdad es que esto lo hemos planteado como una serie de desafíos, porque en realidad el paciente anciano, el paciente mayor, pluripatológico, no es un paciente como individualmente diferente a una persona más joven, pero tiene una serie de características, tanto individuales, intrínsecas, como digamos, sociales o ambientales, que sí que lo pueden hacer diferente en algunos aspectos y eso puede condicionar el tratamiento antimicrobiano que utilicemos. Como digo, son una serie de desafíos, tanto fisiológicos como a nivel diagnóstico, como a nivel de resistencias y de la manera como administramos el antibiótico en la generación de resistencias y también, ¿por qué no? Y hay que saberse en el uso del antibiótico, tanto en la forma de las dosis como los potenciales efectos adversos y las interacciones con las comorbilidades. Esto es lo que vamos a cubrir a lo largo de los próximos minutos. Bien, como decíamos, además creo que esta sesión, estos minutos son muy pertinentes porque, de hecho, vamos a vivir un incremento muy significativo y muy marcado de la población mundial mayor de 65 años. Es decir, si en el año 1992 esta población constituía el 6% de la población mundial, se estima que en el año 2050 esto va a suponer el 20%. Y esto tiene repercusión por todos estos factores que hemos dicho. Pero no solamente eso, sino que precisamente personas mayores con comorbilidades con más probabilidad van a hacer mayor uso de los servicios sanitarios y también de los servicios hospitalarios. Por tanto, esto tiene relevancia en todos los aspectos, pero en el aspecto del tratamiento antibiótico es fundamental. Bien, ¿qué relación hay entre la población más mayor y la infección, el riesgo de la infección y indirectamente en el uso de antibióticos? Pues hay muchos factores. Algunos de ellos son dependientes del propio envejecimiento del sistema inmunitario, que es lo que se conoce como inmunosenescencia. Otros aspectos, pues, es el uso de fármacos inmunosupresores o bien desnutrición o enfermedades crónicas que puedan contribuir a una mayor susceptibilidad a la infección. Pero si me permiten brevemente referirme a lo que es la inmunosenescencia no es más que el envejecimiento del sistema inmunitario. Este envejecimiento del sistema inmunitario hace que su función de defensa frente a los agentes externos varíe, sea diferente a la que encontramos en una persona joven y varíe en varios aspectos. Varíe en que las respuestas sean respuestas atenuadas, sean respuestas menos intensas y, por tanto, que contribuyan menos al control de la infección, pero además la inmunosenescencia lleva asociada también un incremento de la hiperreactividad. Es decir, la inmunosenescencia lleva incrementado un incremento de la inflamación. Respecto, como decíamos, ¿qué caracteriza un sistema inmunitario inmunosenescente? Básicamente, el gran eje de la inmunosenescencia se sitúa en el sistema, en las células T. Las células T, que son de alguna manera las coordinadoras, sobre todo las células T, CD4, son las coordinadoras del sistema inmunitario, pues por diferentes estímulos ambientales, léase infecciones crónicas o léase la modificación de los balances de las subpoblaciones linfocitarias, hace que dejen de ejercer esta función de alguna manera, regulación o de ordenación del sistema inmunitario y eso lleva, como decíamos, a una hiperexcitación del sistema inmunitario, lo que es conocido como el inflammaging o un grado de inflamación crónica, sistémica, sin una respuesta clara a ningún estímulo concreto, pero que de alguna manera contribuye también a una disfunción del sistema inmunitario. Y esto es un aspecto muy relevante. De alguna manera, aquí en este diagrama lo que ven es representados en dos dibujos la constitución del sistema inmunitario de una persona joven en el que mayoritariamente el compartimento es el compartimento en células T
vírgenes, por tanto, que se pueden enfrentar y se pueden activar frente a cualquier antígeno y de alguna manera progresar a células en memoria o a células efectoras, pero hay muy poca acumulación de células terminales diferenciadas, que son células T que tienen un cierto grado de disfunción, no funcionan de la misma manera. Y esto es lo que sucede en el paciente anciano. En el paciente anciano lo que vamos a encontrar es un acúmulo de este grupo de células T terminalmente diferenciadas, de tal manera que se reduce la proporción de células vírgenes con capaces de responder a nuevos estímulos y se acumulan un grupo de células, como decía, las células T terminalmente diferenciadas, que son células disfuncionales, que no tienen una respuesta frente al agente agresor externo de la misma manera. Por lo tanto, indirectamente lo que hacen es conferir cierta susceptibilidad a las infecciones y a la regulación de la respuesta inmunitaria por parte de las personas más añosas. Bien, este es uno de los componentes fundamentales del inflammaging, pero ¿esto en qué se traduce? Pues esto de alguna manera se traduce en un incremento de interleuquinas proinflamatorias, como en la interleuquina 6, el TNF-alfa, y una consecuencia de todo ello que es la proteína C reactiva. Son marcadores generales de inflamación, pero es que esto de alguna manera se ha asociado y se ha caracterizado con que, por medio de algunos estudios transversales de seguimiento, se nos ha asociado a que hay un incremento del deterioro físico en aquellas personas que presentan unos niveles más elevados de interleucina 6. Esto tiene mucha relevancia porque además en las personas añosas estos niveles de interleucina 6 ya están constitutivamente más elevados. Por tanto, de alguna manera, eso es un marcador de que el sistema inmunitario está funcionando de forma anómala. Por tanto, la capacidad de defensa de la persona añosa frente a la infección está claramente alterada. De hecho, en un estudio realizado en Europa, en el norte de Europa, a principios de la década del 2000, son los estudios OCTA y NONA, lo que hicieron fue medir las características, hacer un seguimiento longitudinal de los pacientes octogenarios y nonagenarios, y lo que estudiaron, entre los parámetros que estudiaron fue la forma, el shaping del sistema inmunitario. Y encontraron algunos aspectos interesantes que revelan de alguna manera cómo se comporta el sistema inmunitario frente a esto. Por de pronto, lo que encontraron es una inversión del cociente CD4-CD8. Cuando el cociente CD4-CD8 se sitúa entre a 1 y 1,5, encontraron un cociente CD4-CD8 significativamente disminuido, entre 0,5 y 1. Esto es un aspecto importante porque probablemente reflejaba una expansión de CD8 de forma más o menos anómala, y una de las causas que encontraron que justificaba esta expansión de CD8 fue una seropositividad para CMV. Es decir, la infección crónica por CMV podría ser uno de los justificantes de esta inflamación persistente o de esta disfunción persistente del sistema inmunitario y, por tanto, una potencial susceptibilidad a otras infecciones. Por tanto, este es un desafío, el desafío inmunitario sobre el que podemos hacer relativamente poco, pero que sí que condiciona todo lo que vemos a continuación, es decir, un incremento de las infecciones, incluso una respuesta diferente a las infecciones. Y este es un segundo aspecto muy importante, un segundo desafío, que es el desafío diagnóstico. El gran síntoma con el que nosotros evaluamos y diagnosticamos la infección, como es la fiebre, en el anciano puede estar o ausente o incluso enmascarada, o bien no tener los niveles que esperaríamos encontrar ante un cuadro infeccioso determinado en una persona más joven. Por ejemplo, en un estudio realizado en un centro sociosanitario en el Reino Unido, en el cual vivían 50 ancianos, se hizo un seguimiento prospectivo y se identificaron 69 casos de infección. En aquel momento la temperatura promedio fue de 38,5 y determinaron que había un cambio significativo o que consideraron significativo como marcador de infección, era un cambio de la temperatura de 1,3 grados. Haciendo la curva de cuál era el punto en el cual la sensibilidad y la especificidad para marcar que el cambio de temperatura o la temperatura marcara infección, determinaron que una temperatura oral persistente por encima de 37,2, esto es claramente inferior a lo que muchas veces consideramos en el adulto más joven, se consideró como la posibilidad o la presencia de un cuadro infeccioso
potencialmente grave. Por tanto, los parámetros con los que evaluamos la presencia de infección en las personas mayores, las personas añosas, no son lo mismo que en las personas más jóvenes. Y también es un aspecto a tener en cuenta. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Pues, nuevamente, es de alguna manera los cambios fisiológicos que acontecen tanto a nivel del centro termorregulador como también en el propio sistema inmunitario con los mediadores inflamatorios, parece que pueden tener un impacto en esta diferencia. Bien. Nos centramos ya en el aspecto, digamos, específico de los antibióticos y un aspecto importante de los antibióticos en las personas añosas es precisamente eso, su sobreuso. Los pacientes mayores, sobre todo institucionalizados, tienen un incremento del riesgo de recibir terapia antibiótica respecto a los que no estén institucionalizados de 5. Es decir, hasta el 80% de los residentes en centros sociosanitarios reciben tratamiento antibiótico alguna vez durante el año. Y además, hasta 3 de cada 4 veces la prescripción de estos antibióticos se considera inadecuada. Bien porque no toca, es decir, bien porque no era un cuadro infeccioso que requiera tratamiento antibiótico, o bien porque la prescripción que se realiza es una prescripción incorrecta. Y esto es un aspecto relevante. Y es en Europa, en un grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Infecciosas, se evaluó de alguna manera el consumo de antibióticos en los centros de larga estancia de pacientes mayores. Y lo que se encontró fue un exceso de prescripción muy significativo. Aquí ven en la gráfica pues, algunos lugares como Irlanda del Norte o Inglaterra o Dinamarca que destacan por encima del 10%. Entre estos países no está mi país, no está España, pero España está por encima del 20% la prescripción en estos centros. Por tanto, es un aspecto importante tener en cuenta que en esta población se está realizando un exceso de prescripción de antibióticos cuando en algunos momentos no es necesario. ¿A qué se debe esto? Se debe a múltiples causas. Una de las causas que los autores de este trabajo hacían referencia era decir que a veces en estos tipos de pacientes se hacen muchas veces prescripciones a ciegas, es decir, por las características clínicas y sin tener algún parámetro analítico o clínico que permita tomar una decisión sobre qué antibiótico administrar y cómo administrarlo, pues se opta por la prescripción antibiótica. Pero es que esto tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues fundamentalmente el incremento de la resistencia antibiótica en esta población. Es decir, no sé qué experiencia tienen ustedes, pero en la atención urgente e inmediata de un paciente que viene de algún centro sociosanitario, algún centro, digamos, de larga estancia de personas mayores, el riesgo de tener infecciones por bacterias multiresistentes es significativamente mayor y eso condiciona incluso la terapia antibiótica que se le va a tener que administrar a la persona cuando entra por las puertas de los servicios de urgencias. Y esto tiene relevancia porque efectivamente, es decir, el incremento de resistencias es una amenaza para la salud pública. Como decíamos, es especialmente preocupante en los centros de larga estancia y además lleva asociado un conjunto digamos, de factores, como que existe un mayor riesgo de hospitalización, existe un mayor riesgo de fracaso en la terapia empírica elegida si no se tiene en cuenta el riesgo de multiresistencias, ¿no? Porque mayores tasas de MRSA, mayores tasas de bacilos gram negativos, portadores de beta-lactamasas de espectro ampliado, incluso de familias, incluso de multiresistencias todavía incluso más extensas. Por tanto, es uno de los factores que creo que hay que tener en cuenta. El por qué en los centros de long term, de sociosanitarios. Bueno, básicamente, pues porque, como decíamos, son centros en los que muchas veces no hay médico siempre y la prescripción antibiótica se hace puntualmente y sin los medios suficientes para realizar el diagnóstico adecuado. Este es un trabajo que hicimos en nuestro hospital, en nuestro centro, un poco valorando en los pacientes procedentes de centros sociosanitarios cuál era la causa de la infección más frecuente. Pues el 1 de cada 3 fueron infecciones urinarias y 1 de cada 3 fueron infecciones respiratorias. Y el resto se repartieron pues, en infecciones cutáneas u otro tipo de infecciones.
Por tanto, en el momento en que planteemos coberturas antibióticas, sobre todo empíricas, la importancia de identificar el foco y la importancia de reconocer la ecología son aspectos muy relevantes. Y llegamos al punto en las prescripciones, ¿no? Es decir, el uso de antibiótico en infecciones específicas es un desafío precisamente por esto que comentábamos, ¿no? Tenemos dos grandes grupos de infecciones que parece que destacan sobre los demás, como son las respiratorias o las urinarias. Las urinarias, las infecciones del tracto urinario en los ancianos son una causa frecuente de consulta y de clínica y de infección. Además, esto se ven incrementadas por el uso de catéteres urinarios y esto tiene mucha importancia. Y además llega el punto en el que se ha llegado a plantear o se nos llega a plantear la duda de cuándo testar si hay una infección urinaria o no y qué hacer cuando un resultado es positivo y no hay clínica asociada. Es decir, la prescripción antibiótica en el entorno de la infección urinaria del anciano tiene cierta dificultad. Eso ha llevado a múltiples recomendaciones, a múltiples guías. El posicionamiento de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas es que no recomiendan el screening sistemático de la bacteriuria asintomática en pacientes mayores no institucionalizados y tampoco los institucionalizados. Es decir, hay que intentar guiarse por la clínica y por la presencia de clínica para poder hacer el test y, por tanto, si tenemos un resultado positivo, realizar tratamiento antibiótico adecuado. De esa manera, es una manera de evitar prescripciones innecesarias. Respecto a los pacientes sondados, es otro gran grupo, ¿no? Es decir, el 2% de los pacientes sondados van a presentar infecciones, sobre todo incluso tras sondajes de corto tiempo, ¿no? Pero es que el 100% de aquellas personas que lleven sondas por más de 30 días van a tener bacteriuria, ¿no? Y van a tener presencia de bacterias. ¿Qué es lo que hay que hacer ante esto? Pues de entrada se aconseja no tratarla. Se aconseja no tratarla con un grado de evidencia 1A. Solamente en casos en los que estemos ante inmunodeprimidos graves o trasplantados renales, sobre todo en los primeros 6 meses, o pacientes que van a ser sometidos a cirugías o que tengan factores de riesgo, pues válvulas, etcétera, se recomienda el tratamiento antibiótico. Pero es que hay otro aspecto también importante que hay que tener en cuenta. Es decir, es necesario tratar, es decir, hay que evitar el tratamiento no necesario, por ejemplo, las bacterias asintomáticas, pero es que es necesario tratar en los pacientes que realmente lo requieran, porque no hacerlo puede tener consecuencias. Este es un estudio poblacional que consideró más de 300.000 episodios de infecciones urinarias en personas mayores y dividieron un poco el pronóstico vital que implicaba en un seguimiento a 60 días entre aquellos que recibieron tratamiento antibiótico inmediato, aquellos que lo recibieron de forma retrasada y aquellos que no recibieron tratamiento antibiótico. El hecho de no recibir tratamiento antibiótico de forma muy significativa incrementa el riesgo de morirse. Por tanto, hay que identificar aquellas personas que necesitan tratamiento antibiótico y tratarlas. Y el hecho de retrasar el tratamiento antibiótico, a la larga, también tuvo una repercusión en el pronóstico. Por tanto, son aspectos relevantes que seleccionar bien a los pacientes que deben ser tratados es de vital importancia. Respecto a la neumonía, y es el otro gran grupo de infecciones en el anciano, esto es un aspecto un poco más complejo, porque se entra en la gran disquisición sobre las coberturas empíricas y sobre todo la necesidad o no de iniciar coberturas antibióticas empíricas frente a anaerobios, ¿no? Históricamente se ha hablado de las aspiraciones o de las microaspiraciones en el paciente anciano y el componente que pueden tener estos sobre infecciones respiratorias. Y parece que no hay una prescripción bien hecha, sino lleva una cobertura antibiótica de muy amplio espectro y cubriendo a anaerobios. Esto, que si bien es cierto y se tiene que tener en cuenta, sí que se ha puesto recientemente en duda sobre cuál es el mejor momento, o no, más que cuál es el mejor momento, qué tipo de paciente tiene más indicado la necesidad de cubrir el tipo de anaerobios que pueden estar asociados a una broncoaspiración. Y esto es un tema que creo que merece valorarse. Es decir, siempre hay que cubrir gram positivos comunitarios, es decir, siempre hay que cubrir el Streptococcus pneumoniae, hay que cubrir las hemófilos, hay que cubrir
estos pacientes, y los anaerobios de la vía aérea. También hay que tener los anaerobios de la vía aérea, también hay que tenerlos en cuenta cuando hay posibilidad de broncoaspiración. Otros aspectos relevantes en estos pacientes son las dosificaciones y el qué dosis damos a estos pacientes. Estos pacientes necesitan exactamente la misma dosis que una persona joven, y esto hay que tener en cuenta que los pacientes más añosos normalmente están excluidos de los estudios. Por tanto, muchas veces la dosis que asumimos que necesitan son las mismas dosis que los adultos jóvenes con una masa muscular y unos compartimentos que no son los que tienen la población más mayor y, por tanto, con unos volúmenes de distribución diferentes, y esto es un factor que hay que tener en cuenta. Hay que valorar siempre en ajustar por la función renal, pero debemos tener en cuenta que la función renal estimada por la creatinina, que depende de la masa muscular, no siempre es valorable, no siempre es 100% fiable en los pacientes más mayores. Por tanto, hay que buscar fórmulas de ajuste del filtrado glomerular que se ajusten, tengan en cuenta el factor de la edad. Otro aspecto muy relevante y que en un trabajo realizado en nuestro centro, en el que se evaluaron más de 300 pacientes mayores con sepsis, encontramos como uno de los factores que determinaban el pronóstico vital, es decir, el riesgo de muerte, eran los niveles de albúmina. Unos niveles de albúmina menores de 2,6 gramos de decilitros asociaron a una odds ratio de muerte de 3. Esto es albúmina al ingreso, el día del ingreso, no en el momento en que la infección, digamos, el estado hipercatabólico más intenso ya estaba instaurado, sino en los primeros momentos de la admisión. Por tanto, ahí una de las hipótesis que podríamos considerar era también si es que los niveles de albúmina bajos pueden afectar a la distribución de los antibióticos, sobre todo con antibióticos que tienen necesidad de alta afinidad o de alta unión a proteínas plasmáticas. Es un aspecto también a tener en cuenta. Aspectos muy relevantes de la terapia antibiótica son los efectos adversos. Es decir, las personas mayores tienen mayor riesgo de efectos adversos y además hay que conocerlos y tenerlos en cuenta. Sobre todo porque algunas personas mayores tienen mayor sensibilidad a presentar fracaso renal, hay concomitancia de otros fármacos, con lo cual puede haber potenciales interacciones y, por tanto, exacerbar efectos adversos, y son, como decía, aspectos a tener muy en cuenta. Como decía, las interacciones influyen de forma muy significativa en los niveles de fármaco. Se estima que 39% de los adultos mayores pueden llegar a tomar más de 5 fármacos, y esto lleva asociado gran cantidad de interacciones que hemos de conocer y que hemos de tener en cuenta en la práctica para evitar precisamente toxicidades, ¿no? Es decir, todos recordamos desde síndromes serotoninérgicos asociados al linezolid en combinación con neurolépticos o, otras incluso arritmias en pacientes tratados con macrólidos y con otros fármacos que alargan el QT. Por tanto, es importante tener en cuenta y conocer las interacciones. Finalmente, un aspecto importante es el del cumplimiento, ¿no? Sobre todo el hecho de a veces las prescripciones antibióticas a las personas mayores pues pueden ser un hándicap, y un mal cumplimiento pues de alguna manera puede también asociarse a mayor fracaso por mayor riesgo de mortalidad y también a unas dosis infraterapéuticas de los fármacos, y esto debe de ser tenido en cuenta. Y hay que de alguna manera, tratar de garantizar el cumplimiento del tratamiento antibiótico en nuestros pacientes. En conclusión, y de alguna manera, aunque ha sido rápido, intentando resumir, sabemos que existen o hemos visto que existen numerosos desafíos asociados al uso de los antibióticos en los ancianos y que algunos de estos no los podemos controlar, como es el propio envejecimiento y la propia situación. Hay que conocerlo, pero sabemos que no podemos actuar, pero sobre otros sí. Sobre los que podemos actuar muchas veces son los que dependen del propio antibiótico, el saber administrarlos de forma correcta, en la dosis adecuada, conociendo las potenciales interacciones es especialmente relevante en esta población. Por tanto, los riesgos de los efectos adversos y la resistencia a los antibióticos los podemos minimizar, como decíamos, por medio de la dosificación adecuada, atendiendo las interacciones farmacológicas y usando las guías de prescripción antibiótica
como la doctora Mensa de forma adecuada. Y con esto creo que he concluido mi presentación. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo con nosotros, doctor Guerri, excelente presentación. Vamos a continuar con la doctora Milena Quesada desde Costa Rica, con abordaje de infecciones por multiresistentes en ortopedia. Bienvenida, doctora Quesada, es un placer tenerla acá. Ok. Ahí la estoy compartiendo. ¿Me escuchan? Perfecto, doctora. La escuchamos y ya vemos la presentación. Ok. Muy bien. Bueno, un placer compartir en esta sesión. Mi amor por las infecciones osteoarticulares nació en España, así que muy feliz de estar compartiendo con todos ustedes. Tuve la suerte de estar con José Luis del Pozo como año y medio. Entonces ahí estuvimos aprendiendo un poquito de infecciones osteoarticulares. Y el tema de esta charla es el tratamiento de los MDR en las infecciones osteoarticulares. Yo voy a complementar un poco lo que ya dijo la doctora Sol y creo que hay muchas de las cosas que ella mencionó que voy a reforzar. No tengo conflicto de interés para esta charla. Entonces recordemos que las infecciones osteoarticulares han aumentado de la mano que han aumentado las colocaciones de prótesis, pero sin embargo no es el único tema en infecciones osteoarticulares, no solo nos limitamos a prótesis, las infecciones asociadas a prótesis articulares ocurren en alrededor del 2% de las cirugías realizadas en lo mejor de los casos. Sin embargo, desde un 7 a un 30% de las interconsultas que recibimos los infectólogos son por infecciones osteoarticulares. Y 15% de las valoraciones solicitadas en un servicio de emergencias en el Reino Unido, pues eran por infecciones osteoarticulares que excluían lo que eran infecciones de prótesis articular. Entonces, como dijo la doctora Soldi, cada vez es más importante la especialización en infección de hueso y de articulaciones. Entonces aparecen los famosos equipos ortoinfecciosos, ¿verdad? Y creo que ahí es muy importante el papel que juega el infectólogo, ¿verdad? Podemos ayudar en lo que es la parte de la guía diagnóstica, como nos dijo la doctora, ¿verdad? Vamos asesorando a los ortopedistas de qué muestras deben tomar. Muy importante la parte de la educación y la parte de la prevención de infecciones, entonces donde se hacen guías para ir mejorando la condición en que llegan los pacientes a hacerse los reemplazos o a hacerse los procedimientos y sobre todo, y como parte final, digamos, la parte terapéutica, ¿verdad? Que es parte de, pero no es todo. Entonces, en nuestro centro, en el Hospital Calderón Guardia, en Costa Rica, hemos ido poco a poco formando ese equipo infeccioso ortopédico que ha ido pues creciendo en los últimos 2 años, diría yo, y es algo muy importante que en todos los centros, como dijo la doctora, tendría que haber uno, tendría que ir haciendo esa conjunción, esa unión de los ortopedistas con los infectólogos, con los vasculares periféricos, con los de reconstructiva, con los de microbiología. Y nos hemos ido dando la tarea de recoger los datos de las bacterias más frecuentemente aisladas en nuestros tejidos óseos. Entonces vemos que para nosotros el principal problema es el Staphylococcus aureus, va a ir seguido de la Pseudomonas aeruginosa, el Enterococcus fecalis y la E. coli, ¿verdad? En un segundo lugar. Del Staphylococcus aureus meticilino resistente, vemos que a lo largo del tiempo pareciera que ha ido disminuyendo esa resistencia. Lo que pasa es que si podemos dar cuenta, a partir del año 2016, 2017, hubo un cambio en la cantidad de muestras que se procesaron. Entonces ahí vemos cómo comenzó esa comunicación y eso es por eso que traigo esta filmina, creo que es más importante que el hecho de la resistencia a meticilina, cómo comenzó esa comunicación con los ortopedistas y cómo comenzamos a tener ese aumento en el número de muestras que se procesaban, en el número de muestras que se toman en sala, en el momento en que se toman, ¿verdad? Que se toman antes del inicio de antibióticos y vamos aumentando la sensibilidad a la hora del diagnóstico de los microorganismos que producen la patología. Esto sí es importante, digamos, a la hora del tratamiento de nuestras infecciones. Ojalá, digamos, cuando comenzamos un tratamiento de una infección de prótesis o una infección asociada a un material de osteosíntesis o una infección de una articulación con vancomicina, pues nos gustaría que tuviéramos una mix de vancomicina menor a 0.5. Ya cuando tenemos mix de 1, pues comenzamos a dudar, digamos, que puede ser 1.5 y comenzamos a entrar en las posibilidades de fallo.
y ya con mix mayores a 2, realmente solo hemos tenido, o igual a 2, solo hemos tenido un caso en el 2017. Entonces, en este momento tenemos alrededor de nuestro 50% de nuestros casos de infecciones por Staphylococcus aureus con mix de alrededor de 1 para vancomicina, lo cual todavía hace que tengamos cierta seguridad al tratar a nuestros pacientes con vancomicina en la parte que damos de manera parenteral. Cuando hablamos de infecciones osteoarticulares, y es importante que tengamos en cuenta que son infecciones que inicialmente tratamos con vía parenteral y posteriormente pasamos un tratamiento oral. Entonces, cuando hablamos de resistencia, no solo enfocarnos, ¿verdad?, en que estoy solo un grupo de antibióticos o 2 grupos de antibióticos o resistencia a 3 grupos de antibióticos, sino el problema va a estar en cuando tenemos resistencia a los grupos de antibióticos que se administran por vía oral. Entonces, nosotros en Pseudomonas aeruginosa, que es nuestra segunda bacteria que nos da más dolores de cabeza, vemos que tenemos una resistencia a fluoroquinolonas que alrededor del 20%, y vemos que realmente tenemos pocos aislamientos, 5 en el 2017, en el 2019 y 2018 4 aislamientos, y en el 2020 menos, porque evidentemente los ortopedistas están operando, haciendo menos cirugías selectivas, lo que ha hecho que haya una disminución en las infecciones. Pero sí tenemos, ¿verdad?, que ese 20%, esos pocos pacientes que no tienen sensibilidad a fluoroquinolonas, pues nos hacen difícil el manejo ambulatorio de estos pacientes, y no es imposible. El porcentaje de resistencia a cefalosporinas de tercera generación también es algo importante, ¿verdad? Vemos que tenemos pues bastantes aislamientos de Klebsiella pneumoniae y de E. coli, que estaban ahí, la E. coli sobre todo en la colita, con resistencia a cefalosporinas. Que esto hace que muchas veces no podamos dar pues la terapia, o tengamos que dar terapias prolongadas con carbapenémicos en pacientes hospitalizados. Entonces, antes de empezar, creo que uno se tiene que hacer unas preguntas básicas al manejar una infección osteoarticular. Y la primera es el tipo de infección ante la cual nos estamos enfrentando. El sitio de infección creo que es importante, no es lo mismo que un paciente se falle de una infección osteoarticular en una tibia y que al final, después de 2 intentos, 3 intentos, se termina una amputación, a que un paciente se falle por una infección osteoarticular de un sacro o ¿verdad?, en la cara. Son diferentes lugares que van a ser más complicados, digamos, a la hora de tratar o de hacer una resección ósea importante. Es importante diferenciar si es temprana o tardía, que la doctora ahí nos hizo la diferenciación entre 1 mes o 3 meses. Si es aguda o crónica, esa división la vamos a decir más adelante. Y si hay presencia o no de cuerpo extraño, llámese material de osteosíntesis, una prótesis, una instrumentación posterior. Y siempre tenemos que contemplar cuál es la posibilidad de retirar el material en ese paciente cuando vamos a plantear nuestro plan terapéutico. La posibilidad de lavado, de curetaje y de resección del tejido óseo. Después nos tenemos que preguntar qué tipo de microorganismo tenemos, qué resistencia, cuál es la duración aproximada de tratamiento que vamos a dar. Recordemos que no todas las infecciones se tratan igual. Probablemente cuando logremos hacer el curetaje y resección del tejido que está desvitalizado, pues podamos dar ciclos más acortados de 4 semanas, pero en casos en que tengamos un material de osteosíntesis o que no se puedan dar antibióticos antibiofilm, vamos a prolongar tratamientos de 8 hasta 12 semanas. Entonces, eso es algo muy importante, saber al principio cuánto es una duración aproximada que tendremos que dar del tratamiento. ¿Qué antibióticos tenemos disponibles? Su penetración en hueso y su efecto antibiofilm. Y muchos también se discute, ¿verdad?, lo que es el uso de antibióticos locales. En el caso de infecciones por multidrugos resistentes, creo que va a ser difícil, ¿verdad?, encontrar si hay hay alguna evidencia, así no voy a decir poca, pero sí hay bastante evidencia sobre uso de antibióticos locales que se usan en muchos centros. Pues para MDR probablemente exista menos, ¿verdad?, porque son antibióticos nuevos que vamos a estar usando que tal vez no se han probado unidos a estos materiales que contienen calcio o a estos rosarios, ¿verdad?, de antibióticos que se utilizan. Tenemos que ver si el paciente va a tolerar el uso de un ciclo prolongado de antibióticos y los efectos adversos que pueda presentar, cuáles son los que esperables, su monitorización, a dónde los vamos a monitorizar, se le va a seguir al paciente en la consulta externa o se va a hacer de qué manera hospitalizado, y la posibilidad económica y física de administrar la terapia parenteral. Entonces, utilicé este caso clínico del Antimicrobial Agents y Chemotherapy de este año, que es un niño de 15 años que tuvo un accidente de motocicleta
con una fractura de fémur que requirió una reducción abierta con una fijación interna con un clavo intramedular y tuvo una infección temprana asociada a material de osteosíntesis al mes de la cirugía. Se le ofrece un lavado quirúrgico y se le colocan antibióticos locales. No se menciona si se utilizó terapia oral o parenteral. Este paciente tuvo episodios de antibióticos por recaídas, no se especifican, ¿verdad? Ya aquí comenzamos un poquito mal, ¿verdad? Vemos que si un paciente ya tuvo una falla a un tratamiento en que se hizo el lavado quirúrgico, se colocaron antibióticos locales y probablemente se administraron antibióticos orales, no vamos a lograr algo diferente solo por estar administrando antibióticos. Y en caso de que quisiéramos utilizar antibióticos de supresión, porque el paciente estamos esperando a que consolide la fractura que tiene, pues vamos a tener que hacer una administración continua. Entonces, en el caso de este paciente, lo que hicimos fue, por el uso inadecuado de antibióticos, tener episodios en que se fue, dimos un antibiótico, lo quitamos, dimos otro antibiótico, lo quitamos, pues probablemente estuvimos favoreciendo la aparición de un MDR. El paciente consulta nuevamente por una fístula activa y salida de abundante material purulento, se le vuelve a indicar trimetrobin sulfa sin tener resolución de síntomas y tiene una radiografía que tiene datos de osteomielitis. Entonces, y por supuesto, cuando están en emergencia, lo siguiente es una interconsulta a infectología. Entonces, llaman al infectólogo y ya sabemos, bueno, primera pregunta que tenemos que hacer, tipo de infección osteoarticular. Entonces, estamos ante una infección asociada a material de osteosíntesis. ¿En qué momento? Tardía, más de 3 meses, aguda o crónica, crónica. Entonces, ese si es agudo o crónico, lo solemos tomar ese número mágico, ¿verdad? De 3 semanas, que es lo que nos va a indicar, nos va a diferenciar, pues, en la presencia de un biofilm que está en formación o un biofilm ya maduro. Y en infecciones asociadas a material de osteosíntesis o de prótesis, suele establecerse en 3 síntomas, una aguda, y si no hay material de osteosíntesis, se puede establecer alrededor de las 4 semanas. Entonces, el biofilm maduro tenemos que recordar que reduce significativamente el éxito terapéutico. En osteomielitis crónica debemos procurar la resección del tejido enfermo y que en infecciones tardías se requiere retirar el material para favorecer una curación clínica. Entonces, nuestros compañeros pues, ortopedas van a hacer su magia, nos va a llegar un paciente con una infección osteoarticular, ¿verdad? Como podemos ver en la asociada a material de osteosíntesis, este no es de este mismo caso, es nada más para ejemplificar. Vemos esa destrucción que hay, pues los compañeros van a tener que entrar a sacar todo el tejido desvitalizado, ¿verdad? Donde no vamos a poder, donde hay un biofilm muy maduro y además hay necrosis, no vamos a poder tener una adecuada penetración de antibióticos ni de acción por el biofilm maduro. Van a resecar ese pedazo de hueso y además van a tener que colocar fijadores externos para estabilización de la articulación o en algunos casos nada más rellenan con material sin la necesidad de poner el fijador y pues muchas veces al año o a los 6 meses o dependiendo de cómo sea la evolución hasta que se pueda lograr una remineralización o una nueva o una migración, ¿verdad?, del tejido óseo. Entonces, esto es cada vez los ortopedistas pues inventan más cositas, ¿verdad? Este artículo hablan de lo que es en un solo tiempo, logran quitar el material de osteosíntesis, logran curetear, logran poner material de calcio con antibióticos locales y se le da al paciente terapia antibiótica oral y vamos favoreciendo que el paciente sea funcional de manera más temprana. Entonces, ¿por qué es tan importante que nos hagamos la pregunta si hay una presencia de un cuerpo extraño, verdad? Entonces, lo que dijo la doctora, ¿verdad? Tenemos cuando hay infecciones osteoarticulares asociadas a cuerpo extraño, pues tenemos bacterias en estado planctónico y en estado estacionario. El cuerpo extraño va a favorecer la virulencia del microorganismo, va a haber disminución de la función de la respuesta del huésped, ¿verdad?, a la infección y va a haber una limitación de la acción de los antibióticos debido al biofilm. Y ese biofilm maduro, ¿verdad?, con 3 semanas no lo va a favorecer. Hay muchos estudios, ¿verdad?, que apoyan esto, ¿verdad? Podemos ver en este estudio del 2006 en que realmente los pacientes que tenían menos de un mes de inicio de síntomas en que no se quitó la infección de prótesis articular, que se le dio un manejo conservador, tenían más posibilidad de cura que aquellos pacientes que tenían de 2 a 6 meses o aquellos pacientes que tenían de más de 6 meses. Conforme iba avanzando el tiempo, los pacientes tenían menos posibilidad de cura. Entonces, la diferencia se vio en ese 1 mes y probablemente eso nos evidencie ese biofilm maduro.
Este estudio europeo, ¿verdad? También de 18 centros, del que se realizó entre el 2000 y el 2015, con 131 infección de prótesis articulares, con MDR y XDR, 94 ISBL, 12 resistentes a carbapenémicos y 63 resistentes a fluoroquinolonas. Vemos que la proporción de éxito no fue tanto de si fue temprana o tardía, sino sobre todo se ve si se le hizo un DER o no se le hizo un DER, ¿verdad? La autora nos explicó que es el debridamiento, que se mantiene el material, se hace retención del material, se cambian nada más las partes móviles, se lava y se dan antibióticos. Entonces, eso también en este mismo estudio se evidenció que tampoco va a depender si el microorganismo es MDR o XDR, sino que realmente el éxito del tratamiento en estos pacientes sobre todo se ve por el tipo de cirugía que se haga, o sea, que si se retiró el material o no se retiró el material. Igual en esta serie de casos, ¿verdad? De 25 casos con diferentes tipos de infecciones osteoarticulares, vemos con E. coli blest, Klebsiella soxa 48, Klebsiella pneumoniae bleh, un Proteus bleh. Vemos que no se encontró relación con el tipo de antibiótico o el tipo de microorganismo en la tasa de éxito, sino sobre todo si hubo remoción del implante. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo en muchos casos que se hizo el DER, al final de cuentas se mantuvieron con terapia antibiótica supresora y no lograron control de la infección. Estudios más pequeñitos, ¿verdad?, que lo mismo, hasta más de un 50 de tasa de fallo, ¿verdad?, cuando se hace el DER en pacientes que tienen enterobacterias bleh, que es un poco la doctora nos lo dijo anteriormente, ¿verdad? Cuando uno tiene un bacilo-gram negativo multidrogo resistente, pues tal vez el DER no sea la opción. Entonces sí creo que es importante dejar aquí que el éxito va a depender de una adecuada comunicación con el cirujano, del retiro oportuno del implante o del tejido desvitalizado. Y en esta revista pues se nos da como ese checklist, ¿verdad? Que nos hablaban también algunas de las charlas previas de cómo, bueno, ¿cuándo puedo hacer un DER, verdad? Y vemos que realmente en infecciones osteoarticulares por MDR, pues probablemente, y en este caso, que es más de 3 semanas de tratamiento, un microorganismo de difícil tratamiento, pues no va a ser el DER la opción. Incluso el recambio en un tiempo, cuando no hay opciones de terapia oral, uno se lo podría dudar. En eso, pues voy a decir que tengo menos experiencia porque en mi centro casi no hacen recambios en un tiempo. Tal vez la doctora Sorli pues nos pueda dar un poquito más de esto. Y ya nosotros sobre todo lo que hacemos son recambios en 2 tiempos en estos pacientes que tienen microorganismos MDR. Entonces, en nuestras guías ponemos las preguntas que uno se tiene que responder cuando va a manejar estos tratamientos, estas infecciones. ¿Deseo curación o no? Muchas veces lo único que deseamos es control, para darle al paciente un adecuado nivel de vida o de control, de confort de aquí a lo que le quede. Si la prótesis o el material de osteosíntesis está estable y es funcional, si es una infección temprana o tardía, si tiene síntomas agudos o crónicos, cuál es el riesgo quirúrgico del paciente y si tenemos un microorganismo difícil de tratar, ¿verdad? Entonces son preguntas que siempre nos tenemos que hacer cuando llegamos a valorar estos pacientes. Y entonces en el caso concreto del paciente que estamos viendo, vemos que es una infección tardía asociada a material de osteosíntesis de un paciente que ha recibido múltiples esquemas antibióticos y que se encuentra estable. Entonces, ¿qué plan pondría uno? Pues probablemente lo siguiente es llamar al ortopedista, pedirle un lavado quirúrgico, preguntarle cuál es la posibilidad de retirar ese material de osteosíntesis. Si se puede retirarlo, porque la curación de este paciente va a depender de eso. Toma de cultivos, como dijimos anteriormente, de 3 a 5 cultivos idealmente, probablemente en 4 esté el número mágico. Revalorar con cultivos y nos preguntamos, ¿iniciamos o no iniciamos antibióticos empíricos? Bueno, es un paciente que lleva meses con esta infección, no está inestable, ha usado múltiples antibióticos. Si no vamos a colocar un nuevo material de osteosíntesis en el sitio, yo no iniciaría antibióticos empíricos hasta ver el microorganismo. En el caso de que se coloque material de osteosíntesis nuevamente, probablemente sí le ofrecería el beneficio de la duda de usar antibióticos empíricos. En este caso, el paciente, pues lo que aisló fue una pseudomonas aeruginosa de difícil tratamiento con una Klebsiella pneumoniae bleh. Entonces, los autores del artículo, ¿verdad?, nos dijeron que ellos tenían también viéndola, ¿verdad?, una alta probabilidad de una metalobeta-lactamasa y deciden iniciar ceftaximia y Bactam más astrioname en este paciente. Entonces, como vimos antes, ¿verdad?, se ha mencionado ya en varias ocasiones, pues siempre tener ese forro, ¿verdad?, del antibiograma de las beta-lactamasas para saber, pues, qué antibióticos podríamos utilizar en estos casos, ¿verdad?
como nos dijo el doctor Rodríguez Baño, pues en este caso el ceftazidime y Bactam con astronam pues es una buena opción. Nada más también, cuando estamos hablando de antibióticos en hueso, antes se nos decía siempre, ¿verdad?, que los antibióticos no alcanzaban concentraciones suficientes para lograr alcanzar las MICs. Y pues cada vez hay más publicaciones y resúmenes y revisiones en que nos van diciendo que sí, o sea, que los antibióticos que damos sí logramos alcanzar las concentraciones adecuadas, nada más haciendo el salvamento, digamos, de que si hay biofilm o no biofilm, ¿verdad? De eso va a depender sobre todo la parte de la curación y si logramos quitar el tejido necrótico, el tejido desvitalizado o los secuestros óseos, que puede ser más bien los que nos hagan que no logremos controlar adecuadamente la infección. Que rifampicina, que si 600 miligramos por día o si 600 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? También en esto hay publicaciones que van hacia las dos cosas. La ciprofloxacina, veamos que las dosis que se utilizan son un poco más altas que las que solemos utilizar nosotros aquí. Y el trimetoprim sulfa, también veamos que las dosis son altas. Cuando damos trimetoprim sulfa en tratamiento oral, tenemos que darle al paciente mínimo una cada 8 horas o por lo menos 2 cada 12 horas para lograr concentraciones adecuadas. Si no, pues tenemos alta posibilidad de falla, ¿verdad?, si no logramos dar esas concentraciones. Entonces, pues ya revisando lo que son infecciones por ya microorganismos, tal vez de difícil tratamiento, pues lo que son BLES, yo me referiría a las charlas previas, sobre todo a la del doctor Rodríguez Baño, en que nos da otras opciones de tratamiento para pacientes que tienen beta-lactamases de espectro extendido, que tienen resistencia a beta-lactámicos, pero también ya en este caso ya estamos hablando de bacterias que tienen ya resistencia a carbapenémicos, ¿verdad? En ese caso comenzamos a usar los nuevos antibióticos que se han publicado y que se han sacado recientemente, en 2015 hacia acá, y pues busqué un poco de ceftazidime y Bactam en prótesis y en infecciones osteoarticulares. Realmente lo que hay son series de casos, reportes de casos, pero vemos cómo ya se van reportando, ¿verdad?, pacientes que realmente se les documenta una Klebsiella neumonía OXA48, se le hace lavado, en este caso hubo retención del material, se le da tratamiento por 8 semanas asociado a colistina y vemos que sí logran un control de la infección. Otra serie de 4 casos en que hubo éxito de tratamiento en 3 de los casos, una Klebsiella neumonía con KPC también sin datos de recaída a los 5 meses y de una E. coli BLE. Siempre es importante cuando revisemos los artículos de infecciones osteoarticulares, veamos qué fue el tratamiento que se le ofreció al paciente, porque las infecciones osteoarticulares, y esto va un poco, no es solo el antibiótico. Si ustedes dan el antibiótico que es, pero en el momento inoportuno, no van a lograr curar al paciente. Por eso les digo, si ustedes dan el antibiótico cuando no han logrado retirar el material de osteosíntesis en un paciente que tiene un biofilm maduro y que no lo van a poder retirar todavía, probablemente no vayan a lograr una curación, no vayan a lograr algo que terapéuticamente sea beneficioso para el paciente. Entonces, lo más importante es que logremos establecer el momento y por eso es importante leer en esos estudios cuál fue la terapia que se le dio al paciente desde el punto de vista quirúrgico. Otra de las drogas que utilizamos también para microorganismos de difícil tratamiento es el ceftolozano tazobactam, que también tiene pues sus estudios y sus series de casos en que se ve su efectividad en infecciones osteoarticulares. Vemos en esta serie que pues de 42 casos tuvieron un 73% de cura y de éxito. También aquí no viene la letra pequeña, no viene si tuvieron que tener amputación, no viene si le tuvieron que quitar la prótesis, no vienen todos esos pequeños detalles que para la hora del manejo de infecciones osteoarticulares es muy importante. En este también, ¿verdad? Ahí, perdón, que salió todo junto, pero en principio, bueno, también tenía un porcentaje bastante alto, 89% de 9 casos en que habían logrado la cura. Y vemos que en el caso de los MDR, pues lograban una cura mayor que en el de los pacientes que tenían unas pseudomonas pues, de difícil tratamiento. Igual, ¿verdad? Vemos que estos ya fueron, pues también una serie de casos que tenemos que en cuanto a infecciones fueron 9 infecciones con 89% de éxito. Creo que me enredé con el anterior. El número era perdón, sí, el número de eran 42 y en este caso fueron 9. Es una serie de casos de Bassetti,
también, ¿verdad? Que podemos ver que tuvieron una alta proporción de éxito en el caso del uso de ceftolozano tazobactam en Pseudomonas aeruginosa. En este caso, ¿verdad? Es una publicación que se analizó más bien lo que es el uso de la tigecyclina y la colistina en el tratamiento para Acinetobacter baumannii. Podemos ver, ¿verdad?, que realmente el éxito terapéutico, ¿verdad?, en ambos casos no es tan alto. Sin embargo, como les digo, o sea, podemos ver que tendríamos que ir a ver, bueno, qué pacientes estos requirieron amputación 7 pacientes, en este caso requirieron amputación 8 pacientes, pero tenemos que recordar que en estas infecciones por XDR o infecciones difíciles de tratamiento tenemos que tener una opción B. ¿Por qué? Porque la opción A probablemente en algunos casos pues no esté accesible o también no tengamos o puede ser que el paciente haga efectos adversos. Entonces, la colistina y la tigecyclina, ¿verdad? Siempre son armas que tenemos ahí de la mano y que tenemos que seguir usando junto con carbapenémicos a dosis altas y aminolicósidos en algunos casos. Entonces, aquí nos vamos ya respondiendo en este caso las preguntas básicas. Vemos que tenemos la infección tardía asociada a material y osteosíntesis, que tenemos una pseudomonas de difícil tratamiento y una Klebsiella blé, que probablemente queramos una duración de 4 a 6 semanas, y en este caso se le dio ceftazidima y bactam más Aztreonam. Entonces, la siguiente pregunta, por supuesto, es ¿qué tanto toleró el paciente esto? Entonces, el paciente comienza a presentar deterioro a pesar del tratamiento, se cambia a polimixina y tigecyclina. En el momento en que se hace el cambio a polimixina y tigecyclina, parece que tiene una disminución de los marcadores, pero junto con la disminución de los marcadores, el paciente empieza con síntomas neurológicos, visión borrosa, adormecimiento facial y hormigueo de la lengua. Pues al final se hace el análisis y efectivamente el paciente lo que tenía era una NDM y se decide cambiar por los efectos adversos nuevamente a ceftazidima y bactam y Aztreonam. Posterior a este cambio, el paciente hace elevación de transaminasas y no tienen mejoría a nivel óseo. Entonces, los autores del artículo pues se preguntan, ¿verdad?, de qué deberían hacer, ¿verdad? Si otra vez iniciar colistina, si asociar polimixina B, o se plantean, ¿verdad?, el uso de cefiderocol de manera compasiva, que fue a final de cuentas lo que hicieron. Utilizaron cefiderocol durante prácticamente 3 meses y este paciente pues lograron salvarle la pierna y lograron salvarlo de la amputación, que era parte del asunto en un niño de 15 años. Entonces, para terminar, ¿verdad?, los mensajes que quería para llevarse a casa, que es importante que para el tratamiento de MDR y para infecciones osteoarticulares es necesario un equipo infectológico y ortopédico, que es necesario que tengamos un esquema de abordaje del paciente de ortopedia para cada una de las infecciones. No son iguales todas, es diferente columna, es diferente rodilla, es diferente hombro, es diferente el codo, o sea, es diferente el material de osteosíntesis, la fractura expuesta, cada una es diferente. Entonces sí tenemos que tener un esquema claro en la cabeza y que se haya hablado con los ortopedistas. Después, que el biofilm maduro no se cura solo con antibióticos, lo que decía la doctora Sol, y yo casi me atrevería a decir que el 80% de la curación de estos pacientes depende del cirujano. Siempre determinar la necesidad de resección ósea o de retiro del material y siempre la necesidad de monitorizar los efectos adversos, porque a veces podría pasar en lugares en que no haya centros en que se pueda dar ese seguimiento al paciente, que uno indica 2 meses de antibiótico y el paciente se va para la casa. Entonces, uno comienza a entender los efectos adversos de los antibióticos cuando comienza a trabajar en ortopedia, comienza a ver las hipoglicemias asociadas a ciprofloxacina, comienza a ver las hipercalemias asociadas a trimetoprim. Entonces, uno ahí pues comienza a ver las acidosis por linezolid. Entonces, creo que sí es importante ese poder dar un seguimiento al paciente, ya sea en hospital de día, en consulta externa, en terapia antibiótica para entrar ambulatoria, para que los vayamos acompañando. Y eso sería lo que tenía preparado. Muchísimas gracias, doctora Quesada. Un honor tener a una centroamericana acá con nosotros y pues le damos las gracias. Vamos a las preguntas, si gustan. Doctor Mensah, un placer. Consideraciones de uso de linezolid y daptomicina en pediatría, doctor. ¿Qué nos puede contar? Que no tenía poca cosa, no soy pediatra, hay experiencia en ambos, pero experiencia propia no tengo, no puedo responder con
con conocimiento de causa a esta pregunta. Hay experiencia con ambos y se utiliza en pediatría en nuestro país, pero no puedo responder a esa pregunta, perdonad. No tenga pena, doctor. ¿Seguimos? Dile que cuando siempre continuando con usted, sumersión de dispositivos como válvulas de derivación en antibióticos como vancomicina, como medida profiláctica previa colocación. Esto sería una buena idea. Los dispositivos, supongo que al menos en nuestra experiencia, los que sumergimos son las derivaciones de líquido cefalorraquídeo, y en un tiempo también sumergíamos los cristalinos, la intervención de cataratas. Pero no utilizamos vancomicina, utilizamos teicoplanina. Si tenéis experiencia con teicoplanina, es muy pegajosa, muy adherente. Y hay estudios sobre teicoplanina que persisten sobre el material protésico, persiste adherida durante mucho tiempo. Y sin que haya un estudio que documente que es mejor uno que otro, vancomicina que teico. Nosotros utilizamos teicoplanina y fundamentalmente para derivaciones, repito, de líquido cefalorraquídeo y en intervenciones de cataratas. Muchas gracias, doctor. Doctora Sorli, tiempo de tratamiento, habló de algo de esto, tanto usted como la doctora Quesada, con y sin retiro de material protésico. Obvio, allá probablemente ahí funcionan mejor los equipos, ¿no? Pero acá cuesta mucho que el traumatólogo decida y quiera quitar la prótesis. Su experiencia. Bueno, nosotros es que tenemos un equipo que funciona desde hace tiempo. La doctora Sandoval lo pudo comprobar y generalmente aquí en Barcelona, en los hospitales grandes lo tenemos. Y pasamos visita conjuntamente, nos reunimos un día a la semana con ellos y seguimos y pasamos visita con ellos. Perdón, han llegado los visitantes. Entonces, nosotros cuando le decimos a un traumatólogo esto hay que operarlo, el traumatólogo opera. Y en cuanto al tiempo de tratamiento antibiótico, con o sin retirada, cuando retiramos el material en el recambio en 2 tiempos, nosotros actualmente en el 80% de los casos hacemos 6 semanas de tratamiento antibiótico. Después de la retirada de la prótesis, paramos el tratamiento antibiótico y se vuelve a colocar la prótesis. Y después del DAIR, cuando hacemos un DAIR, hacemos 8 semanas de tratamiento antibiótico en general. Después está el paciente que va más lento, ¿no? De ahí la importancia también de lo que decía la doctora Quesada, de ir siguiéndolos en los dispensarios y ir viendo. Y si ustedes han visto la diapositiva del grupo del ProImplant, ellos lo que están dando es 12 semanas en cualquiera de los casos y cualquiera de los tipos de tratamiento. Pero nosotros lo acortamos, no llegamos ahora mismo a las 12 semanas. Doctora, cuando hacen las 6 semanas de tratamiento y detienen, ¿cuánto tiempo detienen? O sea, ¿cuánto tiempo detienen antes de colocar el implante? Ahora mismo no mucho, intentamos hacerlo rápido. En eso sí que nos hemos acercado más a las guías del ProImplant, y aquello que hacíamos antes de dejar pasar 2 semanas sin antibiótico, hacer una PCR y tal, creo que no tiene mucho sentido más que, ¿no?, alargar la agonía del paciente, ¿no?, de alguna manera. Y cuando hay disponibilidad de quirófano, cambiamos. Y en algún paciente joven que tiene los tejidos en buenas condiciones tal, llegamos a hacer el 2 tiempos corto, que es 2 semanas de tratamiento endovenoso, el recambio, y seguimos y alargamos el tratamiento antibiótico por detrás. Creo que Este es otro. bien, estamos cerrando la serie de preguntas y vamos a agradecer a todos los que han llegado al final de este módulo. Ha sido muy enriquecedor y ha sido un gran gusto poder escuchar. La verdad es que esta parte de los gram positivos y el material protésico es siempre un reto. Y yo quisiera decir un mensaje, que es que realmente tenemos que trabajar en conjunto, de la mano, trabajo colaborativo. El doctor Pusch, un saludo si te está viendo, Luisi, porque la verdad es de que esa es una modalidad en la que Milena lo ha expuesto muy bien, y casi siempre cuesta muchísimo encontrarse traumatólogos que puedan trabajar de la mano con el infectólogo,
bueno, ahora no tan de la mano con el distanciamiento físico, pero un poquito en la misma línea. Y en Latinoamérica nos pasa mucho que la herida como es, o la cirugía como es el cuadro, la obra maestra del cirujano, cuesta mucho hacer entender, ¿verdad?, que hay que operar, lavar, desvidar o retirar material, y esto ha sido muy enriquecedor. No sé si ustedes quieran dejar un mensaje final previo a finalizar, al terminar. Si quisieran dejar un breve mensaje de unos 30 segundos o 40, por favor, adelante. Doctor Mensah. No, sobre infecciones osteoarticulares. Sí, No, sí. cedo la palabra a Luisa, a la doctora Sorli, que es más experta en la infección osteoarticular. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Milena y la doctora Sorli. Adelante. Yo simplemente una cosa, porque ha salido la pregunta 2 veces y no me ha dado tiempo. El Oviva, que no se nos quede. En España somos muy fans del Oviva Study, porque antes de salir el Oviva Study nosotros ya hacíamos lo que dice el Oviva Study. Nosotros, cuando tenemos el antibiograma en mano, si tenemos antibióticos con buena biodisponibilidad y con buena actividad antibiofil, no estamos esas 2 semanas de tratamiento endovenoso, pasamos rápidamente a vía oral. Y respecto al mensaje final, Nancy, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Quesada. Ese trabajo en equipo es básico para los pacientes, no solo en el momento en que están hospitalizados. Parece que cuando se dan de alta tenemos que seguir trabajando conjuntamente. Estoy totalmente de acuerdo con las toxicidades. Las toxicidades y hacen que muchos pacientes abandonen el tratamiento antibiótico y no se hagan bien los tratamientos. O sea que el seguimiento es básico y el trabajo en equipo es básico en este tipo de infección. Doctora Milena, nuestra representante de ACENCAI en este panel. No, nada más también decir que tenemos mucho que aprender de los ortopedistas también, así que es importante que así como ellos tienen que meterse en nuestro cerebro infectológico, nosotros nos tenemos que meter en el cerebro ortopédico y entender cuando nos dicen, realmente no lo puedo quitar. O sea, a veces hay cajas metidas dentro de la columna que ya están envueltas en hueso, ¿verdad? Que realmente no pueden. Entonces, a veces, como dicen, tenemos que aprender de ellos, los términos que utilizan, las cirugías que utilizan, los procedimientos que hacen, y ellos, pues, aprender de nosotros la parte que cuando les pedimos, como dijo la doctora, por favor, quítelo. Bien, pues, doctora Nuria, entonces cierra este módulo. Un placer haberlos tenido todos ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo, por haber confiado en la organización de este evento, y créanme que ha sido una mañana completamente satisfactoria. Es un placer, doctor Mensah, doctora Sorli, Milena. Espero que pronto en algún momento nos podamos encontrar. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias y feliz noche, que los estamos desvelando hasta allá. Milena, Gracias. muchas gracias, y a todos los que aguantaron este módulo, descansar y verlo en diferido, los que no pudieron ver todas. Gracias.